el tiempo oscuro. Cómo construir un hogar inquebrantable y sanar la historia de familiares. Un texto bíblico que me ha llamado la atención y yo creo que para todos sería el mismo sentir, se encuentra en Josué capítulo 24 del verso 15. Un hombre en tiempo de apostasía y de oscuridad espiritual, cuando muchas familias del pueblo de Israel renunciaban a vivir o a seguir a Adonai, a Elohim, al Dios grande y poderoso, un hombre se plantó y dijo y tomó una decisión: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase enfatiza precisamente la decisión voluntaria, firme y familiar de vivir y adorar solo al Señor nuestro Dios. Todos concordamos en que vivimos tiempos donde lo oscuro no es precisamente la crisis, ni tampoco la incertidumbre que muchas veces vivimos, sino el peso de historias familiares que no han sanado sus heridas y que se repite esto de generación en generación. Ahora bien, algunos crecieron en hogares estables, bien por ello, gracias a Dios, pero no todo es así. Otros vienen de ambientes conflictivos, marcados por la violencia intrafamiliar, abandono, frialdad y sobre todo marcados precisamente por una frialdad emocional o conflicto constante. Pero hay una diferencia entre tener un techo y tener un refugio inquebrantable. Hoy vamos precisamente a descubrir que no importa cuán fuerte sea el viento que sople contra nuestras puertas de la vida familiar o cuán difícil haya sido nuestro pasado. Como Josué podemos trazar una línea en la arena y decir: a partir de hoy mi historia va a cambiar, porque yo y mi casa serviremos a algo más grande que no sea nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestro príncipe de nuestro hogar. Bienvenidos a un tiempo para sanar, un tiempo para resistir y un tiempo para construir. La familia es la primera escuela de la vida. Así aprendemos, porque allí es donde aprendemos a amar. Ahí dentro del hogar de la familia aprendemos a confiar, aprendemos a resolver conflictos y entendemos quiénes somos. Sin embargo, también hay el lugar donde muchas personas experimentan heridas profundas que no se ven a simple vista, porque es ahí también donde se aprende a odiar, se aprende a menospreciar, a huir de los problemas y al final del camino nos damos cuenta que hemos desperdiciado gran parte de nuestra existencia en las vanidades de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos o surgimos a veces de familias disfuncionales. La Biblia no presenta familias perfectas. De hecho, muchas de las familias que aparecen en la Sagrada Escritura tuvieron crisis, y crisis muy profundas, por cierto. Pero sin embargo, también muestra algo esperanzador, que Dios tiene el poder de fortalecer los hogares y restaurar historias rotas. Esta conferencia aborda dos grandes temas importantes. La primera, cómo construir un hogar fuera dentro de los límites humanos. Y segundo, cómo Dios puede sanar la historia de familias que han vivido el dolor. En la primera instancia, construir un hogar inquebrantable dentro del humano. Quiero yo acogerme al Salmo 127, el versículo 1, donde dice la Escritura: si Jehová no edificare su casa, ¿qué sucede? En vano trabajan los que la edifican. El Salmo 127, el versículo 1, es el fundamento para entender el éxito y la estabilidad de un hogar, que no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la bendición y la dirección divina. El significado en sí, en esencia, es la vanidad del esfuerzo propio, que precisamente este texto nos enseña que podemos trabajar de día y de noche, esforzarnos por darle lo mejor a nuestra familia y protegerla con todos nuestros recursos.
Pero si Dios no es el arquitecto de esa estructura familiar, los resultados serán temporales o vacíos. Proverbios capítulo 3, el verso 5 al 7, dice la palabra de Dios: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vida, Él enderezará tu senda. Proverbios capítulo 3, el verso 5 al 6. Esto nos implica pues precisamente una dependencia absoluta del Señor Dios, porque la palabra edificar la casa no se refiere a una construcción física de paredes físicos, sino que precisamente nos habla de la formación del carácter, de los valores y las relaciones dentro del hogar. Y es ahí donde muchas familias fracasan, cuando Dios no es el centro de su vida. Sin embargo, solo Dios en la persona de Cristo puede dar el crecimiento espiritual y la protección emocional que una familia necesita para resistir tiempos difíciles y tiempos oscuros. Imagínense en 1 Pedro capítulo 3 del verso 10 al 12, dice la palabra de Dios: porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, reprende su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haga el bien, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las prioridades correctas en nuestras vidas y en nuestros hogares y en nuestras familias, porque advierte contra la tentación de poner el trabajo en primer lugar, de poner el dinero y la prosperidad económica como la esencia y el único camino en nuestras vidas, o las metas personales por encima de la presencia de Dios en nuestras personas. Lógicamente, ya que ninguna seguridad económica puede sustituir la paz que Él otorga. En Juan capítulo 14, el verso 27 dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestras vidas. Y es que la palabra de Dios enseña, cuando nosotros ahondamos en el idioma hebreo, encontramos que la palabra paz significa shalom. Y shalom, muchas veces cuando los judíos repiten 2 veces la palabra como un saludo, shalom, shalom, lo que te está diciendo es que tu vida se duplique la paz, la tranquilidad que solo viene de una vida transformada por el poder portentoso de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, limpia nuestros corazones de toda maldad y de todo pecado y trae paz aunque afuera haya tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Puede haber problemas, y de hecho lo habrá, porque nadie está exento de problemas, pero la diferencia es que hay paz en medio de la tormenta. Eso es la diferencia. Yo recuerdo que hace no mucho, unos meses atrás, llovía fuerte. Ahorita estamos experimentando una ola de calor, ¿verdad? Entonces, pero hace unos pocos meses atrás llovía cántaro, que parecíamos que ya estábamos en los tiempos de Noé, ¿verdad? Inundando las ciudades y todas estas cosas. Pero lo que más me llamaba la atención es que en la madrugada se pegaban unos truenos que parecía que ya los rayos caían al pie de uno. ¡Qué miedo! ¡Pah! Sonaba y no se despertaba. Pero cuando uno tiene a Cristo, dice: Señor, gracias, gracias, porque la palabra de Dios dice: truena Dios y hace cosas increíbles que uno no conoce. Señor, gracias porque tú nos estás hablando y seguiré durmiendo, porque la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Mientras otros se aterrorizan por eso, uno puede dormir confiadamente porque sabe en quién ha confiado su vida en su alma. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no es ausencia de problemas. A diferencia de la paz mundana, que es la ausencia de guerra o de crisis, la paz que Jesús entra en nuestra vida es la confianza interior y la fortaleza en medio de la tormenta. Es un regalo permanente, es un obsequio espiritual que trae tranquilidad, trae sosiego a nuestra mente y a nuestros corazones, que no depende de las circunstancias, de la política, ni las condiciones sociales. No como el mundo lo da, dice la palabra de Dios.
El mundo da una paz basada en una seguridad mental, en el poder o la falta de problemas, lo cual lógicamente es frágil. Pues la Escritura dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Porque lamentablemente ningún hombre puede garantizar una paz absoluta fuera de la persona de Jesucristo. Y el mandato de Dios es un mandato de calma, un mandamiento de calma. Jesús usó una frase para pedir que no se turbe nuestro corazón, ni tengamos miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios dice que a tus pies caerán 1000 y 10.000, pero ninguno de ellos te tocará. Recordemos la historia precisamente de Eliseo, cuando los asirios buscaban darle muerte a Eliseo y lo localizaron en una ciudad remota de un pueblito de Israel. Y todo el ejército poderoso rodeó esa casa y le iban a dar, lo iban a desvivir a Eliseo. Eliseo no estaba asustado, no estaba atemorizado, antes por el contrario estaba tranquilo viendo todo ese poderoso ejército, mientras que su siervo al lado estaba que temblaba de miedo. Estaba que temblaba de miedo y le decía, pero mira, si nos han rodeado nos van a matar. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Entonces él no comprendía estas cosas, porque no andaba en el ámbito espiritual, sino en el ámbito terrenal. Lo que veía era con los ojos del mundo, pero no con los ojos que el Espíritu Santo da para el discernimiento del Espíritu. Entonces Eliseo tuvo que decirle, Señor, ábrele a este siervo los ojos del Espíritu, que es muy diferente a los ojos de la carne. En el momento en que le abrió los ojos espirituales, vio un ejército espiritual de los ejércitos de los cielos, ángeles apertrechados con caballos de fuego alrededor de la casa de Eliseo, solo esperando un movimiento del ejército, de los ejércitos enemigos que querían destruir y matar a Eliseo, para que los ángeles se movieran, atacaran y barrieran con ese ejército. ¿Verdad? Entonces, un solo ángel bajó ante la oración de un rey, que cuando Jerusalén estaba rodeado y el ejército babilonio ya lo tenía rodeado, y dijo que ni siquiera tu Dios te podrá salvar de esto. Y este hombre fue a la casa de Dios, al templo, y dijo, mira lo que estos impíos han dicho de ti. Nos hacen dudar de tu gracia y de tu presencia, Señor, ayúdanos, ¿qué hacemos? Dice que ese mismo día el Señor escuchó su oración y mandó un solo ángel al campamento que rodeaba de los ejércitos babilonios a Jerusalén. Al día siguiente, cuando despertaron para continuar con su campaña de asedio para tomar Jerusalén, solo eran cadáveres. Solo eran cadáveres. Por encima de 150.000 soldados amanecieron tiesos en su campaña. Amanecieron muertos. Un solo ángel, imagínate un ejército, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. ¿Ah? Usted teme al Señor, hermano, usted teme al Señor. Dígalo con seguridad, usted teme al Señor. No los escucha, hermano, usted teme al Señor. Apártate del mal, hace bien, busca la paz y sigue. Porque dice que los ojos de Jehová están con los justos y escucha sus oraciones. Amén, hermano. Amén. Entonces, para que una familia sea inquebrantable, la aplicación de este principio nos compete a todos y cada uno de nosotros. Primero, poner a Cristo como el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro matrimonio y de nuestro hogar. Esto significa que las decisiones, la disciplina de los hijos y la resolución de conflictos se basan en los principios bíblicos, en la norma cristiana y no solo en el sentido común cultural actual. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 22, en verso 6, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de ti. Y es que, hermanos, para nuestros hijos
Enseñar al hermano, necesitas enseñarle al hermano. Eso lo aprende por naturaleza. Porque la palabra de Dios dice que engañóse el corazón malo y perverso desde su juventud. No necesitas enseñar al niño. Lo que sí le necesitas es enseñar a hacer el bien. Y eso es duro y cuesta. Por eso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que tienes que machacarle a levantarte, tienes que machacarle el principio, el valor y la palabra de Dios, a levantarse, al caminar, a ir al trabajo, a la escuela, al colegio, a la universidad, a la entrada, a la salida, en todo momento tienes que machacarle la palabra de Dios, porque eso es difícil de poder introducir en la mente del corazón. Lo malo es fácil, ¿verdad? Lo malo es fácil. Lo bueno es difícil. Es ahí donde constantemente la palabra de Dios nos enseña que desde muy pequeños debemos instruir a nuestros hijos en el principio y en el temor de Jehová. Zacarías capítulo 2, verso 5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. La oración es importante porque es una herramienta de construcción en nuestra vida familiar. No te estoy diciendo que hagas una oración así de esos tipos religiosos como para cumplir un concepto religioso, porque Dios va más allá de un concepto superficial de religión. Cristo es real y quiere ser real en tu vida y en mi vida. Y la oración no es solamente un concepto o un constructo religioso para cumplir un horario determinado o un punto de oración. La oración es conversar con Dios. Amén. Y puedo estar conversando con Dios yendo camino a mi trabajo, yendo camino a mi casa. Muchas veces, en ocasiones, yo no me he percatado que estoy hablando solo. Y la gente que me ve dice: pobre, ya llegó ya. Con la edad se le chicotea los cables. Es que yo he conversado con mi padre por dentro. Conversando, el Señor, y cómo así, que estos problemas, no entiendo esto, Señor, y el Espíritu Santo te comienza a ministrar, te comienza a enseñar, te comienza a instruir, porque esa es la obra del Espíritu Santo. El mundo estas cosas no lo entiende porque no vive un Dios real, vive un Dios de papel y un Dios hipogéneo, que solamente le sirve cuando tiene necesidades, que Dios le cumpla algo que le necesite. Y de ahí, Dios, muchas gracias, no te necesito, pero Dios en nuestra vida es el mismo de ayer, de hoy, toda la vida. Y ese es el evangelio que nosotros anunciamos. Entonces, antes de planificar el futuro o enfrentar una crisis, la familia debe buscar la guía de Dios. Si Él nos guarda el hogar, tendrá comunión espiritual y los esfuerzos por protegerlos serán insuficientes, al menos que Dios esté con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así dice Zacarías capítulo 2, verso 5. Entonces, debemos descansar en su soberanía. El éxito de familia inquebrantable precisamente es descansar en la soberanía de Dios. El Salmo 117, el verso 2 menciona que en vano es angustiarse, que en vano es desesperarse o restar horas de sueño por preocuparse por cada día pagar las deudas o ser mejor o hacer más dinero y vivir mucho más cómodo. Porque al aplicarlo significa confiar en que tras haber hecho nuestra parte con diligencia, el resultado final y bienestar de nuestros hijos está en las manos de Dios. Entonces, por demás es que corras y madrugues para trabajar más horas y todo eso, porque a su amado Dios le dará sueño. En mi consulta frecuentemente encuentro a personas que constantemente, una de las características de sus problemas, tanto visuales como de problemas patológicos generales, una de las características es que no duermen, sufren de insomnio, tienen problemas para descansar, y es porque en su vida se les ha ido los padres. En algún momento, sin darse cuenta, la paz se fue de su vida. Y a veces les aconsejo y les hablo sobre lo que la palabra dice en Mateo capítulo 7. La necesidad de volver a Dios, la necesidad de confiar en Él, la necesidad de entregar nuestra vida y nuestros valores y nuestros principios para que el Señor nos moldee a su voluntad. De esa manera se cumple lo que la palabra dice en Mateo capítulo 7, ¿no? Donde dice pedir, buscar y hallaréis, llamar y sobrear, porque
Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Todo aquel que busca, ¿qué pasa? Todo aquel que llama, se le abrirá. Entonces, Dios está dispuesto a ayudar y a formar familias inquebrantables. Pero si Dios llama a nuestra puerta y le cerramos y le tiramos la puerta en las propias narices de Jesús, entonces no le echemos la culpa si no recibimos lo que pedimos. Porque la palabra dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo. ¿Comprende? Pero muchas veces, porque amamos más el pecado, el mundo y la vanidad, le cerramos la puerta en la propia cara del Señor. Entonces no nos fijemos que cuando estamos en una necesidad grande le pedimos al Señor, el Señor no nos responde. ¿Me comprende? Porque también el Señor nos enseña principios que debe nosotros aprender para poder pedir. Y entonces sanar la historia de la familia es permitirle que Dios nos edifique, es permitirle que su luz limpie los cimientos podridos o patrones negativos del pasado, ya sea estos vicios, resentimientos, abusos, abandono, para construir algo nuevo y sólido sobre la roca que es Cristo Jesús. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu preparación, tu intelecto o tu título profesional, porque eso a la final solo te sirve aquí en la tierra, pero en el cielo no sirve nada. Amén. Porque allá dice la palabra de Dios que te va a servir el conocimiento y la vivencia espiritual que tú tengas con Dios en Cristo Jesús. Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Será llena del conocimiento de Dios. Entonces la palabra de Dios nos cita a depositar la confianza en Dios, no en el entendimiento limitado humano, porque en nuestro entendimiento fallamos, y a medida que la edad va creciendo en nosotros, a veces tenemos problemas de recordar ciertas cosas, ¿verdad? Tenemos problemas, pero significa reconocer a Jehová en cada una de nuestras decisiones, evitando la autosuficiencia al hacerlo. Se promete que Él enderezará las veredas y traerá dirección, paz y salud a nuestras vidas. Pero veamos puntos clave de este texto bíblico que nos atañe a cada uno de nosotros como esposos, como matrimonios, como hogares, como cabezas de familia. Primero es una confianza total. Dice: fíjate de Jehová solamente cuando tengas necesidad de problemas. Fíjate de Jehová solamente cuando tienes necesidades. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la Biblia? De todo tu corazón, ¿verdad? Y la palabra de Dios, como punto clave, nos habla de no autosuficiencia, es decir, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque al fin y al cabo, las cosas materiales que nosotros necesitamos, Dios nos las puede proveer. Amén, hermano. Amén. Yo he dicho: mío es el oro y mío es la plata. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Salomón al principio dijo: quería riqueza, pero después dijo: no, Señor, no me dé riqueza, no sino que teniendo abundancia me olvide de Dios. Y a veces sucede eso cuando Dios comienza a bendecir a muchos creyentes. Comienza a enamorarse de otra mujer, de otra esposa o de otro que es el mundo, y comienza a querer vivir la vida loca fuera de Cristo y pierde la bendición. Entonces Salomón dijo: no me des en abundancia, ni tampoco me des pobreza, no sea que teniendo necesidad tenga que mentir, engañar o robar. Sosténme o dame del pan necesario. Y Pablo dijo: con que tenga abrigo, alimento, y abrigo y techo, estemos todos contentos. Porque el que se quiere enriquecer de la noche a la mañana cae en todo lazo engañoso y destructivo. Amén, hermano. Y dice la Biblia: y muchos se han apartado de la fe. Que esa no sea tu historia. Y si tuviste un problema similar, pues es hora de decir: de aquí en adelante mi historia va a cambiar. No tiene por qué ser un repetitivo de ciclo conflictivo de generacional.
Desde ahora mi vida va a cambiar, porque ahora he decidido seguir a Cristo de corazón. Entonces la promesa es que Él enderezará tu vereda cuando decidas o tomes decisiones certeras de servir, seguir y adorar al único Dios verdadero. La promesa es que Él enderezará tu vereda. Y la munición es que no seas sabio en tu propia opinión. Que la sabiduría no venga del mundo ni de tu intelecto. Que la sabiduría venga de la misma palabra de Dios, porque la palabra nos le enseña y nos dice que Él nos hace sabios para la salvación. Porque la palabra de Dios es limpia en sí mismo, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nos instruye y que es apta para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que una relación de pareja funciona, por eso es que un matrimonio permanece, por eso es que una familia que es cristocéntrica es una familia fuerte en tiempos oscuros. Amén, hermano. El texto advierte contra la dependencia de la inteligencia humana, porque esta es limitada y muchas veces nos equivocamos como cualquier ser humano. Pero reconocer que Dios implica su voluntad sobre nuestros deseos personales, lo que pasa es que los resultados de confiar en la palabra de Dios y en su promesa es bienestar físico y espiritual para cada uno de nosotros. Porque ¿qué padre quiere algo malo para sus hijos? ¿Hay aquí un padre que quiere el mal para sus hijos? Alza la mano. Nadie. Por lógica elemental, nadie. Todos queremos el bienestar de nuestros hijos y nuestras hijas, por eso nuestros hijos aconsejamos, por eso nuestras hijas los orientamos, por eso nuestros hijos les ayudamos a que se preparen en un mejor colegio, en una mejor escuela, universidad, porque queremos lo mejor para ellos. Y la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de ti. Entonces debemos instruir, y un hogar fuerte no significa un hogar perfecto. Un hogar fuerte significa que existen principios que sostienen la vida familiar, incluso en medio de la dificultad y de los problemas. Por lo tanto, la oración en la familia es práctica y es sencilla. No necesita ser una liturgia de oración. La espiritualidad familiar no se transmite solo en la iglesia, sino en la vida cotidiana y en el hogar. Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 al 7 enseña que la palabra de Dios debía repetirse a los hijos en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, y muestra que la fe se forma en la vida cotidiana. La oración familiar no necesita ser complicada. La importancia es que sea natural y constante, porque Dios te entiende y Dios escucha tu palabra. Hay personas que dicen, ay pastor, ore por mí porque posiblemente a mí no me escucha Dios. ¿Será que Dios no me escucha? Muchas veces el maligno trata de engañarnos en los momentos difíciles y nos hace dudar de que Dios pueda responder o escuchar nuestra oración. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que dicen, no, es que tu oración es tan débil que ni siquiera atraviesa el techo? ¿Será que Dios no escucha tu oración? ¿Será que Dios no escucha tus pensamientos? Hay muchos hermanos que ahorita me están diciendo, sí, es verdad. Pero solo piensen esto. Dice que Dios conoce los pensamientos y la intención del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios sabe lo que tú vas a decir antes que salga de tu boca. Es más, la Escritura nos enseña que nosotros daremos cuenta de nuestras palabras hechas o dichas. Daremos cuenta al Señor. Entonces, como Dios es omnisciente, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe, y todos tus pensamientos, buenos o malos, están delante de la presencia de Dios. Amén, hermano. Amén. Y por ello daremos cuenta. Entonces, si Dios escudriña nuestra mente y nuestros corazones, ¿tú crees que no va a escuchar el pensamiento tuyo cuando requieres auxilio o cuando encomiendas tu alma al Creador? Claro que lo va a escuchar, hermano. Puede ser tú el hombre más pecador del mundo, puede ser tú la mujer más pecadora del mundo, pero si tu oración va dirigida al Altísimo, Él lo va a escuchar. Para bien o para mal lo va a escuchar, y Él lo sabe todo. Por eso es que allá en el cielo, cuando estemos dando cuenta, el Señor
va a revelar un libro de todas las cosas, todos los pensamientos inicuos que tuvimos. ¿Me comprendes? Por eso tenemos que aprender a ser temerosos de Dios. Y ser temeroso de Dios no significa tenerle terror a Dios. Ser temeroso de Dios significa apartarte del mal, porque Dios tiene el poder para llevarte a su gloria y vivir por toda la eternidad junto a Él, como también tiene el poder de mandarte a la condenación eterna y vivir un horno de fuego por toda la eternidad. Él ha dicho, yo tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte, porque Él ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí y vive para mí y se consagra en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, cuando los hijos escuchan a sus padres orar por ellos, aprenden que Dios forma parte de esa vida espiritual, de esa vida familiar. Y la oración en familia produce unidad. Crea confianza en Dios y también fortalece la identidad espiritual de los hogares. Entonces, debemos aprender también a pedir perdón y a perdonar. En toda familia ocurren errores, malentendidos y heridas. Vemos hoy en día que muchas familias extendidas, muchas veces no se llevan, ¿verdad? No se llevan. Entonces, vemos cómo una familia se forma, pero ya no tiene contacto muy cercano con su familia, con sus tíos, con sus primos. Cada cual vive su vida por su mundo y por su lado. Y nadie quiere saber de nada ya. Cada uno quiere saber su vida. Yo pregunto, y seamos sinceros de corazón, ¿cuántos de ustedes se llevan bien o se contactan con sus tíos, sus primos, sus tías o sus primas? ¿Hacen la mano? Son pocos. La sinceridad es nobleza, es un dicho, ¿no? Hay que ser sincero y hay que reconocer, porque ustedes no son los únicos. Yo también tengo esto en mi familia. Tengo primos en España. Y he tratado de contactarlos, pero no sé si creerán que quiero aprovecharme de ellos para viajar a España, ¿no? Entonces, yo no tengo ese sentimiento, porque si Dios me bendice, yo puedo viajar en España por asuntos de negocio o por paseo. No necesito de una familia que me diga. Tengo parientes en Estados Unidos y ellos sí me colaboran y me ayudan más que todo para arreglar mi pasaporte. Ahora último, arreglé todos los pasaportes de toda mi familia, de mi esposa, de mis hijas, de mis hijos, los renovamos porque ya estaban caducados. Y mis primas allá en Estados Unidos me ayudaron porque ellas son ya con nacionalidad americana, entonces no tienen mayor problema. Y en la pregunta que nuevamente hice para renovación para 10 años en Estados Unidos, entonces ellos vieron que dentro de mi pasaporte yo he viajado en varios países y no he tenido intención de quedarme en Estados Unidos, a la cual he ido como 4 ocasiones en diferentes lugares. Entonces, y con el aporte de que mis primas ya son con nacionalidad americana, dijeron no hay problema. Ahorita en Egipto ya. Sí, no hay problema ya. No porque sea viejito, porque a mis hijas y a todos ellos que son menos levantados, ¿no? Pero no es porque yo quiera estar metido en los Estados Unidos o en cualquier otro país, sino que son oportunidades de trabajo, de negocio o oportunidades de paseo cuando Dios nos los concede. Pero lo que quiero llegar es que hay familias, en cambio, que no se contactan, por más que lo traten de contactar. Tíos que viven lejanos. Entre hermanos que viven formando su propia familia, que se odian a muerte. Que no se llaman. Que crecen en una disfuncionalidad en su vida, llenos de amargura. Porque en algún momento la familia de Dios les falló. No se llevan. Entonces se les pierde el vivo. Entonces tengo familias en otras partes, pero por más que trate de contactarlos no te responden porque el destino no quiere saber nada. Entonces hay familias rotas, porque en algún momento en la historia de la familia hubo heridas, hubo engaños, traiciones, sucesos que afectaron la vida y dividieron a la familia. Por eso son tiempos oscuros, hermanos, que no podemos estar dormidos ahí esperando que las cosas salgan naturalmente por eso, sino que debemos examinar cada punto de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestras relaciones, de nuestra familia, para no dar lugar a que nada dañe nuestra relación, nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Efesios capítulo 4, verso 32 dice: sed benignos los unos con los otros,
misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Pedir perdón requiere humildad. Muchas veces los padres esperan que los hijos reconozcan sus errores, pero ellos mismos no dan ejemplo. A veces los padres no damos ejemplo, porque nunca tuvimos ejemplo de nuestra familia de origen, de los mismos. Por eso muchas veces yo aconsejo a mis hijas, que no solo se dejen atraer o sustraer por una cara bonita o un cuerpo bonito, o porque hablan bonito, ¿verdad? Solo fíjense en su familia de origen. Examina, analiza de qué familia provienen. Si son familias conflictivas, si son familias peleonas, si son familias que no tienen temor de Dios, que lleven una Biblia y los días de domingo a la iglesia, le digo a mis hijos, esos muchachos no les conflicto. Hay excepciones a la regla, sí señor, hay excepciones, porque hay hijos que crecen en el temor de Dios y saben que ese hogar es disfuncional, pero sus ojos están puestos en el autor y creador de la fe, que es Cristo Jesús. Son excepciones a la regla, pero ya el Señor te da una pauta, ¿verdad? Porque, ¡oh Señor, dame un varón conforme a tu corazón! Las mujeres, ¿no? O los varones, Señor, mándame una mujer virtuosa, de Proverbios capítulo 31. ¿Verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué tan virtuoso eres tú para pedir algo virtuoso? ¿Verdad? ¿Qué tan consagrado eres tú para pedir un hombre de Dios para tu vida? Piensa por un minuto. Si quieres un hogar fuerte, tú tienes que fortalecerte y pararte en la roca que es Cristo Jesús, para que los fundamentos sean estables, no sean inestables. Amén. Porque hay personas, hay familias que están rotas desde el principio, y eso no lo vemos. Vemos carita bonita, pero cuando ya entras en la relación de pareja, en la formación de hogar, entonces ahí vienen los problemas, ahí salen los conflictos, ahí salen las heridas, ahí salen los problemas. Y ahí viene y dice, ¡ay, que si yo hubiese conocido que tú eras así, nunca me hubiera casado! Lo sabías, pero no lo querías aceptar, que es diferente. Y ese es el problema de muchos matrimonios que se casan los 6 meses al año están divorciados. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque su relación y su vida familiar no los pusieron bajo la roca de Cristo Jesús, lo hicieron bajo la arena. Y lo que era arena, cuando viene la tempestad, los problemas, la lluvia, tarde o temprano se descubre el cimiento y se viene abajo. Pero cuando edificamos nuestra vida personal, intelectual y humana en la persona de Cristo, que es la roca, eso de ahí podrá venir viento, podrá llover, y la casa permanece porque está asentada y construida en la roca que es Cristo Jesús. Entonces el perdón es algo muy importante porque necesitamos sanar nuestras heridas. Necesitamos aprender a perdonar desde los padres de los hijos, de los hijos de los padres. El perdón en la familia rompe un ciclo de resentimiento y permite restaurar relaciones y evitar pequeñas heridas que se conviertan en instancias permanentes. Esta es mi agüita, ¿no? Pero yo me he tomado, ya estaba así. Ahí está tomado en el Se ha regado. Estaba lleno. Y yo, ahí se me tomó mi agua. El calor es terrible. Y se arregla el agua. Entonces, ¿cómo debemos disciplinar a nuestros hijos? Debemos disciplinar la crianza con un equilibrio emocional, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los varones tenemos un carácter fuerte y como nosotros, nuestros familiares de origen, nos trataron con dureza, cuando crecemos y formamos nuestro hogar, tenemos una imagen que así como me criaron a mí, yo voy a criar a mis hijos, ¿verdad? Y tratamos con dureza a nuestros hijos. Y a veces tenemos que cambiar de mentalidad. Porque la palabra de Dios dice que no hagamos airar a nuestros hijos. Y la disciplina no significa siempre golpe, sino que usar sabiduría para poder entender normas y principios que aquí en el hogar tienen que respetarse para que tu vida pueda ser repetida cuando formes tu hogar, ¿verdad? Hay muchos padres
que dicen, es que a mí, yo en mi infancia, mis padres no me dieron esto, no me dieron lo otro, pero ahora que ya estoy prosperado, que tengo algo, yo le voy a dar a mis hijos de todo. A veces, claro, el deseo de un padre es darle lo mejor a los hijos, pero no siempre se le debe dar todo. Se le debe dejar apretar un poquito a los hijos para que aprendan que esa platita que le da para el estudio, para el trabajo, para la casa, para lo que sea, eso cuesta y se lo debe ganar. Eso lo debe trabajar. Que no todo es fácil, porque el día que tú mueras o partas la presencia del Señor, ¿quién va a ayudar a tu hijo? ¿Quién va a ayudar a tu hija? ¿Qué familiar de los tuyos va a venir para decirle yo voy a seguir apoyando para que sigan estudiando? Si nunca se valieron por sí mismos, si nunca le enseñaste a no ser dependiente de los padres, sino también a poner parte de sus esfuerzos. Cuando eso hacen, los hijos aprenden a valorar su estudio y aprenden a ser buenos profesionales cuando ya se gradúan, porque saben que pasaron necesidad en un momento determinado, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros sepamos disciplinar, que no siempre es el látigo o el golpe, porque así lo aprendimos en nuestras familias de origen. Es necesario poner restricciones, a veces es necesario a nuestros hijos quitarles el celular, ¿verdad? Hay cosas que suceden y a veces que es conveniente, por ejemplo, a una de mis hijas, la menor, a veces es un poquito rebelde porque está en una edad de esa situación. Pero hace no mucho que tuvimos un viaje hacia Quito, donde fuimos para el asunto de visa americana a renovar, el celular se le quedó en el carro. Y como muchos taxistas honrados, que no todos son así, porque aquí hay taxistas que son cristianos, pero hay muchos taxistas que son demasiado honrados, que inmediatamente le apagan el celular, le sacan el chip y agradecen a Dios porque le dan un celular nuevo. La palabra de Dios dice que no debemos robar, porque los ladrones no entrarán en el reino del cielo. Entonces así dice la palabra de Dios. Entonces a mis hijas se le perdió el celular, por más que llamaba, hasta el momento que le cortaba ya la comunicación, ya no se escuchaba nada, perdió un buen celular. Y yo, bueno, triste por un lado, pero por otro lado decía, gracias Señor, porque así no van a estar pegados como chicle ¿cómo se llama? En el celular, que muchas veces por andar prendido en la novela, en la película, en los ríos y estar constantemente, eso no hacen caso. Y cuando le llaman la atención, son bravas, imagínense. Y los padres tenemos que agachar la cabeza con los hijos, que no es así. Entonces cuando se le perdía le digan, no es tan rebelde hasta eso, pero tú me dices, Señor, gracias, porque por algo no hace las cosas. Y hasta ahora la tengo sin celular. ¿De qué papi vive que en el colegio nos manda de muy bien, aquí viene la mamá, le ayuda con el celular, a que haga su deber y todo? Pero digo, Señor, gracias porque la tengo más controlada, porque nada bueno ver en muchas de estos películas mundanas que salen, que solo enseñan a las muchachas a ser resabiadas con el padre. Entonces hay cosas que hay que tener un control, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces el autoridismo de la disciplina se ejerce con dureza, produce miedo y produce humillación. Por eso es importante generar precisamente sanidad, y aunque no estamos de acuerdo con la rebeldía, pero tenemos que tomar decisiones sanas y sabias para no producir heridas emocionales. Pero tampoco podemos diluir la responsabilidad de la crianza y enseñarle a nuestros hijos que los padres somos la cabeza del hogar, porque nosotros tenemos que responder algún día ante Dios de cómo hemos criado a nuestros hijos, para bien o para mal, tenemos que dar cuenta. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, enseña un modelo equilibrado de ello. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, y sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la disciplina saludable combina firmeza y amor, corrige conductas, pero también exige explicaciones y reafirma el afecto. Entonces, tengo una hija que tengo estudiando en México, todos los gastos pagados en México, un semestre que tuvo una oportunidad de conexión en la universidad por ser una buena estudiante, perfecto. Condiciones, hija, no te mando a enamorarte de nadie, no te mando a salir hora de noche porque es un lugar muy peligroso, una ciudad que tú no conoces, y tienes estricto, y le puse condiciones.
Entonces, entre tarea y deberes llegó un poquito tarde. 2 veces me repitió el asunto. Entonces, hablando con él, le dije, desde este momento, si tú me vuelves a repetir esta situación, te traigo el Ecuador. No me importa que pierdas un semestre y lo tengas que repetir acá, donde estás estudiando en Colombia. Pero te traigo de vuelta a Ecuador. Pero padre, ¿cómo me vas a hacer eso? ¿Me vas a dañar mi profesión? Me interesa un comino tu profesión. Porque si yo me esfuerzo acá y tu madre la veo angustiada porque ella se desespera por sus hijas cuando no tiene noticias, cuando está en otro país, y tú no comunicas, eres claro en lo que haces y en lo que dices, entonces yo tengo que tomar medidas. Si tú me repites una vez más en esta situación y no te comunicas con nosotros para pedir permiso o autorización, te traigo del país. No me importa perder dinero, no me importa regresar y pagar un vuelo antes de eso y te pido tú si me traes ya en México. Te traigo. Y si no has entendido bien, tienes que quedar claro, porque yo no soy tu mamá, yo soy tu papá. Y ganarte es muy fuerte cuando tomas decisiones fuertes. Y si lo aceptas bien, si no lo aceptas bien. También. Así fue como con mi hijo Dennis Jr. cuando estaba estudiando en la universidad y se hizo de compromiso. Y dijo, hijo, no te hagas compromiso, yo te estoy ayudando, te estoy manteniendo, te pago la habitación, te pago la universidad, te pago todo. No es que no quiera que te comprometas, solo preocúpate de estudiar. Una vez que te estudies, una vez que seas profesional, cásate. Tienes todo eso, pero ya tienes una base para poder sostener un hogar y una familia. Y el día que te comprometas, ese día que te tocó. Evidentemente se hizo de compromiso, quería que yo no me iba a dar cuenta, quería que no me quedara porque estoy acá en Aguayo. No, porque los hijos creen que volando por otro lado pueden hacer lo que quieran y no pasa nada y me voy a enterar, me enteré. Ese mismo día los amigos, te digo, esto es lo que yo sé, has roto tu convenio conmigo y desde este momento te quito todo el dinero de sustento, alimentación, estadía, pago de universidad, pago de casa. Se lo quité. Eso obligó, porque ya no era una sola barriga, eran 2 barriguitas. Eso obligó a mi hijo a buscar trabajo. Y entró a trabajar en una de las empresas ópticas más grandes allá en Quito, con mejores tecnologías y todo, que él aprendió y que ahora que es profesional le sirve para su negocio. ¿Me comprenden? Tuvo que salir adelante. Y es que, hermano, a mí me dolió hacer esto, pero tenía que yo sostenerme para él. Y eso ahora le sirvió y mi hijo le da gracias. En otra ocasión, el joven me dijo, papi, cuando vaya a la universidad, no quiero ir a estudiar a la universidad, quiero estudiar piano. Porque aquí usted conoce que él aprendió en la iglesia a tocar piano y todo, pero quería hacerlo ya a un nivel más profesional. Y no quería ir a la universidad y estudiar la profesión que yo le dije que tenía que estudiar. Le dije, hijo, tocar piano está muy bien. Pero dime, ¿cuántos pianistas viven por lo menos en una condición media aceptable? ¿Cuánto trabajo hay de pianista? ¿Cuánto le paga a un pianista? Muchos de ellos, lamentablemente, se ponen las camisas. Y digo, lo más equilibrado es, me estudia en la universidad, te graduó como profesional y sigue estudiando lo mismo. Vas a estudiar piano, vas a profesional piano, pero con una profesión de base que te sirva para el día de mañana. Así que le retuve, porque yo soy el que le pagaba, tenía más remedio que estudiar. Y ahora está bien, muchachos, en el ámbito material, por supuesto, no hablando del ámbito espiritual, pero sí en el ámbito material. Ya el muchacho ya compró un terreno, ya tiene un carro propio, se puede decir que el hombre está más o menos estable en lo material, ¿verdad? Pero porque escuchó la voz del Padre. Y hay que hacer ciertas cosas firmes, hermano, con nuestros hijos y con nuestras hijas, porque no lo hacemos para mal, o sí, lo hacemos para bien y los resultados los veremos después. Los resultados de después. En el momento parece que esto no fuera lo más apropiado y uno diría, ¿qué papá, qué mamá, qué tan difícil, qué tan complicada esta gente? Pero después, cuando cogen los frutos, son frutos muy buenos que ayudan a la familia. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que marcar la pauta en las relaciones familiares. Debemos establecer una cultura de un ritual espiritual dentro de nuestra familia. Ritual significa que algo que se repite constantemente, ¿verdad? Entonces, la familia fuerte suele tener tradiciones,
suelen tener momentos especiales que fortalecen los vínculos. Estos rituales se crean bonitos recuerdos, crean ternura en nuestras vidas y nos permite tener lesiones profundas de amor, ¿verdad? Porque no solo se trata de perdón, se trata de disciplina, de crianza, de equilibrio, de vivir una vida mucho más estrecha en la cual los hijos y los padres tengamos una relación de confianza. ¿Cuántos de ustedes como familia, por lo menos cada 15 días, una vez, se reúnen con sus hijos si ya no están en su casa y hacen una parrilladita humildemente? No necesita hacer algo grande, pero se reúnen con la familia. Yo lo hice todos los días a buena hora. No todos tenemos el privilegio todos los días, pero que lo hagas una vez cada 15 días o una vez al mes es algo bueno, porque estás estableciendo normas, costumbres, un ritual que va a ser la vida. Y esos rituales que son sanos y son muy buenos se van a repetir entre los hijos de nuestros hijos, porque estamos sembrando algo bueno, estamos sembrando la unidad dentro de la familia, estamos sembrando un ritual y una cultura de valores, ¿verdad? Aparte que disfrutamos la comida, y en esas reuniones a veces tenemos la oportunidad de poder conversar, de relajarnos, de jugar y hacer deporte o conversar a veces problemas, circunstancias de la vida, ¿verdad? Y nos permite a nosotros tener esa unidad. Son hábitos que tenemos que comenzar ya a aprender. En Números capítulo 6, el verso 24, el verso 26, hay una fórmula divina de Aarón y sus hijos. ¿Cómo bendecir a nuestros hijos? Hoy en día la gente cree que bendecir a nuestros hijos es decirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya está, esa es bendición. Y le presionamos cuando los hijos van de los padres y dicen, dame la bendición, mamita, y viene la mamita y le presionamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ya está. Y le hace una cruz. Pero ¿qué es la cruz? ¿Es correcto? ¿Es bíblico? ¿Qué es la cruz? La cruz es un arma de ejecución. Porque en la cruz Cristo fue ejecutado, ¿sí o sí? Es como que dijera, si un bandolero mata a tu hijo a balazo y tú cojas la pistola y constantemente te santificas con la pistola porque eso mató a tu hijo. Es absurdo, ¿verdad? Pero mucha gente está ahí y dice, ay, que la bendición, y le hace la señal de la cruz. La señal de la cruz es maldición. Porque Jesús hizo maldición por nosotros en la cruz. Amén. Pero ¿cuál es la verdadera bendición? Bueno, aquí dice el Número capítulo 6, verso 24. Bíblicamente la bendición que viene es la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Una de las primeras bendiciones. Entonces, ¿quieres bendecir a tu familia? Papá bendice, mamá bendice. Entonces tú oras y pones la mano sobre eso y dices, Jehová te bendiga y te guarde. Esa es una oración y una bendición de protección. También puede decir, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces lo que estás pidiendo es que no solo tu hijo sea guardado, sino que la gracia de Dios repose sobre la vida de este hijo o de esta hija. O Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, Shalom es bienestar completo. Esas son las verdaderas bendiciones bíblicamente que tú puedes dar y bendecir a un hijo para que no caiga en las tentaciones del diablo. Son decisiones con las que debemos proteger a nuestra familia, proteger a nuestra casa, porque Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Entonces hay muchas influencias que entran en el hogar, ya sea a través de los medios, las redes sociales, a través de la influencia de los ambientes sociales y muchas veces de las amistades. Tenemos que aconsejar siempre a nuestros hijos con qué amistades se unen. Yo a mis hijos siempre les digo, en la universidad, cuando ya entran a la universidad, procura siempre asociarte con muchachos que son muy juiciosos, con muchachas que son pilas para el estudio, que solo se dedican a estudiar y que no están haciendo o esperando los San Viernes. ¿Saben lo que es los San Viernes? ¿Cuántos universitarios hay aquí? Hacen la mano los que son universitarios, los que están estudiando en la universidad todavía. Sí, hay universitarios, yo sé que hay universitarios, pero no tenga pena, no es para discriminar, sino para que ustedes sepan que muchas veces yo sí fui universitario también, porque Sanita dice, joven fui, ahora he envejecido, ¿verdad?
Entonces yo también fui joven, yo también estuve en la universidad y los ambientes eran los paños, los amigos, vamos a celebrar, ya por fin termina la semana y hacíamos, ¿cómo se llama? El coco loco. ¿Qué es el coco loco? El agua de coco con un poco de alcohol y lo diluía. Y ahí conversábamos, fregábamos, jugábamos arte, y si era irse a bailar o fin de semana en una discoteca, y esa era la vida normal de las personas. Pero había otros que en cambio no nos dedicamos los fines de semana, nos dedicamos a estudiar. Eran mujeres más juiciosas, eran varones más juiciosos, entonces yo siempre me unía a esa clase de gente. Porque yo era estudioso, pero yo quería aprender más y quería unirme con aquellos que realmente querían prepararse y ser excelentes profesionales. Entonces yo estaba esa clase de amistad y no me resultó mal. Y eso lo aconsejo a mis hijos, cuando están en la universidad. No busque reunirte con el vago que está ahí, porque está esperando los fines de semana para hacer un San Viernes. Búscate amigos y amigas que tengan principios de valor y que sean juiciosos, que solo se dedican a estudiar. Y vas a obtener buen éxito en tu estudio. Y eso ha sido siempre cosa porque yo lo viví. Y muchas veces uno como cristiano vive la discriminación a nivel profesional o a nivel universitario. Porque cuando tú no bebes, cuando tú no eres parrandero, jugador y cosas de estas cosas, pero los otros sí. En cambio, como uno no sale a andar en parranda con estos amigos o compañeros de estudio, entonces ellos saben que tú eres zanahoria, dicen. Entonces no te invitan a salir, porque saben que van a bailar, van a tomar y tú no vas a participar de eso. Entonces, sí, muchas veces uno siente la discriminación, uno siente la soledad de la amistad, porque el ser humano es un ser social. Por eso es que muchas veces nuestros hijos toman malas decisiones y se reúnen con amigos o amigas que los influyen a cosas que no son correctas delante de la presencia de Dios. Hay un refrán muy importante que dice: dime con quién andas y yo te diré quién eres, porque el que se junta con lobos aullar aprende, ¿verdad? Y eso es así porque uno se reúne y sin darse cuenta va asumiendo una cultura que es contraria a la gracia en la presencia de Dios. Entonces, proteger el hogar no significa aislarse del mundo, sino desarrollar discernimiento y valores. Y para restaurar la familia rota, yo quiero dar algunos ejemplos en la Biblia, porque la Biblia no es ajena a nuestros problemas y nuestra necesidad. Recordemos de Jacob y Esaú, superando el rencor. Tantos años de odio, porque sabemos lo que Esaú hizo a su hermano Jacob, le robó las bendiciones, y el hermano Jacob juró matarlo. Esto tuvo que vivir. Vieron años de enemistades. Un día, pues, que Jacob regresaba, pidió a Dios restauración para su vida y perdón y sanidad para su corazón. Lo imposible ocurrió. Se encontró con Jacob, que venía con todo un ejército, y él venía con toda su familia, y decía, mandaba a la familia más atrás, por si acaso, si el hermano venía, hacía una matanza, por lo menos su familia, sus hijos, los que quedaban más atrás de la caravana, por lo menos tendría chance de huir y esconderse en el monte. Pero él encomendó que si Dios prosperaba su camino, sería su gloria. Y Dios hizo el milagro, porque cuando se encontraron los dos hermanos, no fue para matarse, sino para abrazarse y derramarse lágrimas de perdón por tantos años de separación. ¿Y sabe lo que Jacob hizo? Reconociendo la obra de Dios en su hermano que juró una vez matarlo. Le dijo: hermano, he visto a ti, tu rostro, como el rostro del ángel de Jehová. Amén, hermano. Porque la gracia se había derramado y familias rotas, con historias rotas, fueron restauradas. Entonces hubo un acercamiento, hubo una restauración. Pero ¿qué podíamos hablar? Hablemos de otras familias, como el caso del hijo pródigo, un hijo que no es exento a mucho de la figura de nuestra familia, que quiere experimentar el mundo, quiere vivir la vida loca, que quiere experimentar lo que es vivir por su propia cuenta, y se aleja de su padre, pide la herencia, lo gaste, ahí sí los amigos, cualquier cantidad de amigos, cuando hay plata para poder divertirse y vivir la vida loca. Pero una vez que el dinero se acabó, no había un amigo que le abriera una puerta para decir: duerme aquí aunque sea por hoy.
No hubo una persona que le diera un plato de comida en los tantos que él había alimentado cuando él tenía dinero. Tenía que comer de la comida de los chanchos y los cerdos porque no tenía de más. Pero la historia no queda precisamente en ese aislamiento. Hubo una restauración cuando este hombre reconoció que su vida había marcado un punto diferente y que de aquí ha marcado un punto de felicidad. O seguía en esa situación de ser pordiosero y mendigo cuando en la casa de su padre, hasta el más mínimo de los empleados, vivía como un rey. Iré a la casa de mi padre y le diré, ofendido a Dios y te he ofendido a ti, Padre. No soy digno de ti, aunque sea pone con uno de esos empleados que vive mejor de lo que yo vivo. He pecado contra el cielo. Reconoció que había pecado contra Dios. Y la oración de restauración vino. Fue acogido por su padre, no como un empleado, sino como un príncipe. Porque cogió, lo mandó a bañar, le puso ropas elegantes, limpias, propias de un sultán, y le puso un anillo de oro que es el anillo de autoridad. Vida restaurada, claro que sí, hay vida restaurada porque cuando acudimos a Cristo Jesús no hay persona que pueda permanecer en la misma circunstancia, no hay persona que no sea transformada, no hay poder que se oponga y pueda contra el poder de Dios, porque la palabra dice que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, la historia del pasado, el dolor, las lágrimas, las heridas fueron sepultadas y de aquí en adelante en punto de inflexión, todas las cosas en Cristo Jesús son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y esa puede ser tu historia. Vida nueva en Cristo Jesús. Hasta este punto voy a llegar. Hay muchas cosas que me gustaría hablar, pero el tiempo, pues precisamente, no nos ayuda mucho. Pero tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a rectificar nuestra conducta. Tenemos que aprender a poner en Cristo como el centro de nuestra vida. No podemos llevar una doble vida. No podemos pensar que podemos caminar un pie con el mundo y con el otro en la iglesia. No podemos creer que con Cristo se puede jugar, porque o somos de Dios o no somos de Dios. Y el Señor ha hecho su palabra, muchos me dirán en esos días, Señor, yo estuve en la iglesia, era chévere con el pastor, comíamos, cenábamos, paseábamos, predicábamos y hacíamos muchas cosas, hasta demonios sacábamos. Cosas de otro. Uno diría, bueno, este hombre es espiritual porque está el diablo, échame, ¿verdad? Y aún así el Señor diría, no te conozco. Es que Dios no reconoce lo suyo, no, de ninguna manera. Sino que Dios lo que está revelado es cuando el creyente lleva una doble vida. La del mundo y la espiritual. Y creen que a Dios lo puede engañar porque a los hermanos los engañan. Porque se oculta a los ojos de las personas. Pero ante Dios no puede engañar. Y la palabra dice, no os conozco. Y la clave es hacedores de maldad. O sea, Dios no puede permitir que el pecado entre al reino del cielo. Porque de hecho, nadie inmundo entrará al reino del cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar en este momento, agradeciendo haber llegado a esta cuarta conferencia que sirva de bendición y que marque en tu vida un punto de inflexión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre Celestial, gracias te damos en este momento por la bendición de poder escuchar tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, sea como aquella semilla que cayó en tierra buena y dio fruto de 100 años. Que nuestra semilla no caiga entre piedras, no caiga en el camino donde el pájaro que representa en la metáfora del maligno nos robe las bendiciones que tú tienes preparado para aquellos que te aman. Señor, que en este momento marquemos un punto de inflexión en nuestra vida y decidamos vivir de acuerdo a la santidad a la cual tú nos has llamado, para que comprobemos cuál es tu santa voluntad para los esposos, para los matrimonios, para los hogares en estos tiempos difíciles de oscuridad, de engaño y de iniquidad, sino que tú quieres familias fuertes, familias inquebrantables que edifiquen su vida en la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Después breve pasará nuestro hermano recogiendo las hojitas con las preguntas, y en próxima semana, que ya es el cierre
de lo que es esta conferencia, estaremos respondiendo a las preguntas de Dios mediante. Dios me lo bendiga, hermano, y Shalom Adonai Eloheinu. Amén, amén, amén.